Saludos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Careo. Hoy 12 de octubre, sábado 12 de octubre, don Osvaldo, día en el que las tres carabelas de Colón se encontraron con un pedazo de tierra al que le llamaron el San Salvador y que entonces debía llamarse Guananí según los historiadores. Día bastante interesante, estamos en Careo, yo soy Omar Santana y acompaño a don Osvaldo Santana. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Omar. Gracias a los amigos del Cinevisión. Hoy es un día interesante, sí, desde el punto de vista de la historia, porque casi no se conmemora. 12 de octubre. También tiene otro nombre, a uno ni le gusta. O Día decirlo. De la Hispanidad y Día de la Raza. Antes le decían Día de la Raza, pero lo que celebraran era la raza hispana, que era una cosa totalmente discriminatoria, es decir, los otros, es de los negros, los morenos, los trigueños, las nuevas, digamos, hibridaciones que surgieron con la conquista de América, la imposición de una cultura dominante, la cultura europea, concretamente españoles, italianos, que llegaron a este pedazo de tierra y establecieron su dominio, ¿verdad? A sangre y fuego también, sí. Espada y todo, y hasta hubo en esos tiempos hasta una virgencita que le hizo un favor a los españoles, que eran los persecutores, los invasores, los abusadores, para que ganaran una batalla. Eso no tiene madre, como cuentan la historia. Pero es el día en que se conmemora la llegada de Colón, Cristóbal Colón y su gente, que por cierto, no sé si tuviste que ahora ha surgido una nueva investigación, es viejo el tema, sí. En España, siempre España, acerca del sitio donde se encuentran verdaderamente los restos del almirante, sí, de don Cristóbal Colón. Hay una disputa amistosa entre República Dominicana y España. La República Dominicana entiende que los restos de Cristóbal Colón se encuentran aquí en el Faro a Colón, que se inauguró en el año 1992 por la conmemoración del quinto centenario de la conquista. No fue la conquista, fue cuando ellos se encontraron. A mí me gusta decirles se encontraron, porque conquista. Ellos no venían ni para acá. Bueno, pero como quiero implantaron... Y luego, y a partir de ahí, entonces, inicia los procesos de conquista y colonización y todo eso. Los taínos, nosotros que hablamos mucho de los taínos no aguantaron ni 30 años el látigo de los españoles. Fue muy abusivo. Fueron muy abusivos, entonces llegaron, tuvieron que traer africanos a las islas, principalmente República Dominicana, y luego se fueron, en la medida que se fueron extendiendo. A lo que era la colonia. Exactamente. Porque la República no existía, ni intención. Por eso a la isla de Santo Domingo. Por eso dije, no, ni siquiera. Aquí llegaron los primeros esclavos los primeros africanos. Pero el tema es que quería comentar que los restos de Cristóbal Colón, según investigadores forenses de la Universidad de Granada, allá en el sur de España, bajo el liderazgo del catedrático de Medicina Legal José Antonio Larente, dicen ellos que confirman que los huesos enterrados en la Catedral de Sevilla pertenecen a Cristóbal Colón. Tú sabías que también en Valladolid, donde murió, decían como que ellos lo tenían y tienen un museo. En Valladolid hay un museo de Colón también, en Valladolid. Pero el asunto es que al reivindicar ahora, insistir que hay documentación de que los restos están en Sevilla, eso debilita la teoría dominicana de que están aquí, porque no deja de ser un atractivo visitar el sitio donde están los restos del gran almirante. Pero hay que decir que la investigación no ha permitido que los españoles se queden absolutamente, y ahora resulta que los restos de Colón nos lo estamos dividiendo. Ellos dicen, los investigadores, que los restos que han sido sometidos a estudio, ADN y demás, comprueban, vinculando, digamos, al último descendiente de los Colón, que efectivamente son los restos del almirante, pero no están completos. Y que probablemente la otra parte, es decir, que Colón
Está por parte. Dividido, sí. Una parte que sería los que estaban en la catedral primada, después llevado al faro. Una parte lo está aquí en la República y otra parte lo tienen los españoles. Es lo que se llama restos compartidos. Una salida bastante diplomática. Sí, sí. Ellos no descartan que los de aquí efectivamente también sean de Colón, porque allá le faltan huesos y aquí están otros pedazos que también están incompletos. Bueno, pero así las cosas, no deja de ser una fecha trascendental para la humanidad. Sí, el encuentro de dos culturas, se puede decir así. De dos mundos, porque primero el encuentro de una primera cultura que fue la taína, luego fueron llegando, expandiéndose por Sudamérica y Norteamérica, y eran culturas distintas también. Porque se habla de que vinieron a evangelizar, realmente la aventura hacia América fue una empresa económica, respaldado por los reyes de España, sobre todo por la reina Isabel. Y como esta, hubo otras expediciones. Salieron en búsqueda de las especies que antes se cotizaban bien caras, iban pensando en la India y esa parte del mundo, pero llegaron a América y encontraron un mundo nuevo. Bueno, y de mucho más riqueza en ese momento. Por supuesto, trajeron muchísimo oro y yo creo que independientemente de todo lo que ocurrió en esa época, uno, a fin de cuentas, es el resultado de ese proceso. La verdad. Y tiene que ser de alguna forma recordado. Don Osvaldo decía al principio que como que no se celebra. Bueno, realmente, públicamente, en actos públicos no, pero en los colegios y en los centros educativos sí. Ayer viernes y todavía el lunes es una fecha en la que los muchachitos van vestidos de indio y de pirata, porque así es que los visten, y algunas de dominicanitas, para conmemorar la fecha del 12 de octubre. Así que nada, es tiempo de la primera pausa. En un momento retornamos con ustedes aquí en Careo. Muy bien, seguimos aquí en Careo. Esta semana ha sido de reformas. Por un lado, la Asamblea Revisora aprobando al vapor la Constitución, nuevas modificaciones a la Constitución Dominicana. Y ese mismo día, porque fue el lunes, ese día comenzó la Asamblea Revisora a trabajar y ya concluyó la primera lectura. Y el mismo lunes entonces el presidente, mientras se aprobaba la Constitución, anunciando en su semanal la reforma fiscal, un grupo de medidas que la verdad ha sorprendido, lo digo por las reacciones que se han visto, al sector productivo, al sector industrial, a las personas que tienen la capacidad de generar incidencia pública, pero que a los ciudadanos también, porque el alcance que tiene esta reforma, sobre todo a niveles de imposición del IVA, como se va a llamar el ITEVIS, y de nuevas exigencias a la clase media, la verdad es que es de un impacto bastante importante. Dice el gobierno que aspira a recoger anualmente aproximadamente el 1.5% del PIB con esta reforma. Algunos economistas creen que sería muchísimo más si se explica cómo está. Y en números ya llanos, se cree que por lo menos en una primera etapa se alcanzarían unos 122 mil millones de pesos del gobierno, de recuperación por parte del gobierno para invertirlo en políticas públicas. Don Osvaldo. Le dan un monto de 122 mil millones, lo que se aspira, ¿verdad? Pero yo no me voy a meter mucho en el campo de los números, aunque podemos ver quizá detalle el contenido de la reforma, tú la tienes por ahí. Sin embargo, yo quiero decir algunas cosas más generales, digamos que tienen un poco más que ver con política. Lo primero es que hay que darle un reconocimiento al presidente Abinader, que está utilizando convenientemente el poder. El presidente Abinader
y el Partido Revolucionario Moderno están haciendo lo que ellos entienden. Es lo que se llama ejercer el poder. Se olvidaron de consenso, de diálogo, de invitar a partidos y están haciendo las reformas que han considerado necesarias para ejercer sus políticas. Eso es han sido valientes, tienen un momento muy especial para hacerlo. La oposición dividida, es decir, debilitada más propiamente en procesos internos. El PLD vi ahí la pérdida de Amarante Baré la semana antes pasada, que fue expulsado, siguen con problemas internos en el PLD, la oposición de la Fuerza del Pueblo, en su proceso de congreso, tratando de reestructurarse. La población sigue todavía, digamos que, bien anestesiada, celebrando el cambio que abrumadoramente votó con un 57% a favor del PRM, que permitió no solamente la reelección de Abinader, sino de un Congreso abrumadoramente azul, blanco, PRMista. Es decir, hay un gobierno de amplia mayoría, de gran aprobación popular que votó por ese cambio, y en tal virtud el presidente y su gobierno están empoderados de hacer lo que ellos entienden mejor para su visión de ejercicio del poder. El Congreso lo más probable es que aprueben esa reforma, porque son mayoría, ya lo hicieron con la Constitución de la República, aprobaron todo lo que le mandó el presidente Balaguer el presidente Abinader. Bueno, es que se parecen en algunos aspectos. Balaguer tampoco jugaba, ellos cuando tenían mayoría hacían lo que tenían que hacer. Y parece que han copiado ese librito. Entonces, aprobaron la reforma con una mínima, digamos, modificación, que fue lo relativo al número de diputados, ¿verdad? Porque eso quizás afectaba demasiado los intereses de algunos compañeros que van a perder sus potenciales puestos. Pero después se aprobó todo, de modo que, en pocas palabras, no hay consenso. Es decir, no ha habido escenario para discutir nada con la sociedad y mucho menos con los partidos. Probablemente era una formalidad que había que llenar, pero han preferido no llenarla, aunque el panorama le es favorable, porque fíjate, como la sociedad está anestesiada o digamos ensimismada, enamorada de las actuales autoridades, eso igual lo podían pasar por ahí y llenaban las cosas por rigor. Por ejemplo, la reforma fiscal pudieron perfectamente pasarla por el Consejo Económico y Social, y yo estoy seguro que iba a pasar por ahí, porque por ejemplo la sociedad civil actuante, digamos que 4 años antes y ahora no se conoce una sociedad civil del calibre de la hace 4 años, iba a aplaudir también, porque en el país mayoritariamente ha apoyado al gobierno, ha apoyado a Abinader, el momento de Abinader, digo yo. Entonces yo creo que han sido, desde ese punto de vista, han podido hasta hacer las cosas de manera más inteligente, dialogándolo más, pero han preferido simplemente ejercer la mayoría. Entonces eso poco le quita fuerza de legitimidad, aunque va a ser todo legal. Se debe hacer de acuerdo con la norma prevista, ¿verdad?, en la Constitución y en las leyes. Pero no va a ser un proceso dialogado, y es la parte que yo creo que es más observable. Hay aspectos de la reforma, si entramos ya a verla en detalle, que uno podría decir, mira, esto está bien, esto está mal, esto puede ser aquello, pudieron haber hecho lo otro, pero ellos han preferido resolverlo según su propio parecer, al margen de considerar opiniones terceras. Yo creo que en una sociedad, el diálogo, una sociedad democrática, el diálogo con los diferentes, por no decir los contrarios, puede ayudar a que las cosas sean mejor y que se obtengan mejores resultados, y lo fundamental, que se llegue a tomar las medidas que sea sin que haya resentimiento y que en la población no surjan, ¿verdad?, tendencias que pudieran afectar lo que es el sentido de la gobernabilidad. Pero yo creo que todo va a pasar y que va a pasar bien, por el problema que es el de que hay una gran mayoría a favor de lo que es el punto de vista dominante. Bueno, las reacciones que yo he visto del sector empresarial es que pudiera darse, si no se discuten algunos temas que le interesa al empresariado, pudiera darse una ruptura. ¿De qué tipo?
de la confianza del empresariado en el gobierno. Las expresiones como la de los industriales de la República Dominicana, que dicen que es una reforma con un sesgo antiindustria. Es una expresión bastante fuerte. Del mismo modo, porque uno solamente está pensando en la reforma fiscal, que a la vez en la que va esta reforma fiscal, introducen el mismo jueves, una reforma laboral con la cual los empresarios dicen al mismo tiempo, yo no estoy de acuerdo con eso. Se está presentando, ya los industriales de Herrera han dicho, yo no estoy de acuerdo con esa reforma laboral. Igual el CONEP dijo, se está presentando y hay sectores que no están de acuerdo, dentro del sector empresarial, que no están de acuerdo con esa reforma. Entonces, con esa propuesta, entonces yo creo que puede darse una situación compleja para el gobierno. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, como fue quien presentó la reforma fiscal, se ha encargado en esta semana de hacer un media tour por muchísimos medios de comunicación, y en cada uno de ellos ha tratado de bajarle un poco a la propuesta, claro, defendiéndola siempre, pero diciendo, si hemos metido la pata en algo, estamos dispuestos a sacarla. Y este gobierno ha sido un gobierno que ha demostrado que es capaz de sacar la pata cuando la mete. Bueno, yo creo que ya es tiempo de la pausa. Más adelante podemos ver las dos reformas, las últimas que se han presentado, tanto el proyecto de reforma fiscal, que ellos la denominan como de modernización, y la otra, que es la de la reforma del Código Laboral, o la reforma laboral, viendo un poco los detalles, ¿no te parece? Vamos a una pausa, en un momento retornamos con ustedes. Muy bien, amigos, seguimos con ustedes en Careo. Hablamos de las reformas y de la reforma fiscal, y la verdad es que ciertamente los sectores que tienen capacidad de incidencia se han hecho sentir con su oposición en varios puntos a la reforma fiscal, pero, déjeme leerle algunos puntos que señala el periodista Héctor Linares en pronosticamedia.com, una revista que usted puede ver en la web, la revista pronosticamedia.com, donde Héctor Linares plantea lo siguiente. Él señala que la propuesta para cambiar de nombre el principal impuesto del sistema tributario, que como le decíamos antes, se llama de ITEVIS a IVA, además incluye además una tasa única del 18% en productos como el azúcar, el café, el chocolate, yogur, queso, mantequilla, margarina, aceites y grasas comestibles, entre otros, que pagarán, esos se incrementarán. Actualmente pagan un 16%, y ahora con un incremento en 18% se sube, entonces de manera relativa un 12%. ¿Qué quiere decir esto? Que usted pagaría a partir de la reforma 12% más por este impuesto. Y la recaudación esperada por la propuesta, el cambio en el ITEVIS o IVA, aportará un poco más del 61% de lo que anda buscando el gobierno. ¿Y eso quién lo va a poner? Bueno, ese 61% de lo que anda buscando el gobierno lo vamos a poner nosotros, los ciudadanos, que somos las mayorías, a partir de la compra de productos de la canasta básica, aunque el gobierno ha sacado unos cuantos del pago de IVA, lo que considera sobre todo el gobierno los más básicos para la población más pobre. Del mismo modo que plantea, aquí lo tengo, que la propuesta, que es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, manda 3 pactos fundamentales. Ya los 2 primeros han sido aprobados y firmados, pero el fiscal todavía está pendiente, con casi una década de rezago. Con un que definido en la necesidad del Estado de aumentar su recaudación en una proporción equivalente al 1.5% del PIB, el quien pagará el costo de la reforma era la parte más inquietante del panorama planteado. El gobierno pidió que todos los sectores asuman un compromiso para crear el país que queremos, señala él.
Además, una vez aprobada la propuesta, el heredero del ITEVIS quedará con una sola tasa, del 16 al 18, como le hemos dicho, y con una unificación del ITEVIS convertido en IVA, la alicuota de ese tributo creado en el año 1982 para ser aplicado en el 83, bueno, ya eso es otro enfoque. Lo que está diciendo Linares es que la tasa que se va a pagar ahora en la alimentación va a subir en un 12%. Todo va a subir si aprueban eso tal y como está, excepto 5 productos que es risible. 7. Que es risible, que van a quedar exentos. Pero oiga cuáles son los productos. El pollo, que ya de por sí está muy caro, no sé si lo entraba ahí se iba a poner mucho más caro, iba quizás la libra a llegar a 90 y pico, 100. El arroz. El plátano, pero es risible. Yo digo, ¿cuándo le han aplicado el ITEVI al plátano? Dime, ¿cómo se le aplica el ITEVI al plátano? La yuca también está en la lista. Eso es una tontería. Pero entonces, si se le va a cobrar ITEVI al guineíto, la batata, la yautía, el ñame. Realmente, además, hay aspectos, si entramos a lo que es ver la reforma, por ejemplo, esa declaración jurada que le están pidiendo a los funcionarios de las empresas y ciudadanos simples que trabajan ahora, porque quizás cualquier a jefe de área que cobre más de 50 mil pesos, que tienen que hacer una declaración jurada, me parece un contrasentido, porque cada vez que a ti te pagan el salario, tú haces una declaración jurada, porque te descuenta la empresa lo que tú tienes que pagar a la DGI, pero también lo que te descuentan se registra y se verifica a través de la tesorería de la Seguridad Social. Yo no sé por qué hicieron eso, porque esa declaración, y además la complicación. Pero además tendrán una capacidad para darle seguimiento a todas esas declaraciones. Bueno, esta antigua directora, subdirectora de la DGI, dijo que realmente lo que costaba más implantar un sistema. Entonces lo que es recibir ese volumen de declaración jurada de personas que ganan más de 50 mil pesos. Porque con la misma devaluación y la pérdida del valor del peso, son muchas las personas en el sector privado sobre todo que ganan más de 50 mil pesos. Pero además hay que decir, por la misma ley, sea por lo que contribuyen o tributan de manera simplificada, cada vez que un profesional o una persona independiente que gana más de 50 mil pesos recibe otros montos de ingresos, tiene que pagar, de acuerdo por la ley, un 10% de sus ingresos. Y ellos tienen control porque son personas que también tienen que facturan con ITEVI. Todos esos productos tienen ITEVI. Entonces, en la práctica, si hablamos precisamente del caso del ITEVI, nada más por ahí, estamos hablando de que lo que han hecho es extender la base del impuesto. Es decir, ni siquiera la alimentación ha quedado fuera, porque esos 5 productos, eso es nada. Eso es nada. Y esa es la verdad, 5 o 7 productos, no importa nada. Yo creo, mira, pudieron haber hecho una cosa todavía que era menos regresivo, que no volvía a la gente. Yo creo que alguien lo mencionó por ahí, pero no van a hacer caso. Bueno. Por ejemplo, mira, el peaje, que es incluso no es un impuesto, es un tributo que tú pagas, que va a un fideicomiso y que eso se le devuelve a la gente en servicios en carretera, vía, desarrollo. Si por ejemplo aumentan el peaje a 100 pesos, a eso no impacta a nadie, pues la gente no viaja todos los días. Y los que viajan, por ejemplo, por negocio, lo que sea, eso es parte de su trabajo y no va a ningún lado. Es decir, eso no se multiplica. Lo van a incrementar a 100 pesos. Bueno, pero debían hacerlo todo, pero lo que han hecho realmente, sobre todo lo que tiene que ver con la alimentación, eso puede tener implicaciones. Ahora, yo creo, y vuelvo al mismo punto, dicen, que ha sido repartida la carga, pero mira, es que en el caso de los empresarios que le están quitando algunas exenciones, ellos tienen cómo recuperar, porque es el sistema económico, claro, el sistema productivo. Si le sube una cosa, ellos lo reflejan al producto, todo eso regresa a la población. ¿Quién es al final que lo va a pagar? El consumidor, la gente. Y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con impuestos como las placas, que lo que están estimulando es, digamos, el uso de carro viejo, eso sí afecta, y afecta sobre todo igual a la clase media. La clase media que pagaba 1.500 pesos por un vehículo de, digamos, de bajo costo, mayor de 5 años. Que ahora va a pagar, sí, que tengan,
que tengan que tengan un mínimo de, que no sean más viejos de 5 años, va a pagar 3.000. Están duplicando el impuesto. Sí. Y en los otros más recientes, igual de mayor capacidad, qué sé yo, algunos 3 años de diferencia, van a pagar el doble, 6.000. Esa es otra discusión. Luego hay un tema que el ministro lo anunció y me parece a mí que no se le ha dado la trascendencia adecuada. Él informó durante la semanal, Jochi Vicente, que se va a hacer una reevaluación de las viviendas, una tasación, lo del IPI. Eso es muy importante. En la que se van a colocar luego esa reevaluación, lo que va a hacer es que va a incrementar los valores de la vivienda, porque nadie tiene una vivienda para que le baje el precio. No, es que por el mismo efecto del tiempo, tú bien que te costó 3 o 5, ya te está probablemente costando 7. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo en el que se anuncia esa evaluación, se está anunciando que el IPI va a descender de 9 millones, casi 10 millones de pesos como está ahora, como valor base, a los 5 millones de pesos. O sea, que si están ampliando la base otra vez. Sí, la gente va a pagar, más gente van a pagar más. Más gente va a pagar más. Y va a pasar que muchas personas que se metieron en vivienda de 4 o 3 millones de pesos van a terminar pagando IPI ahora, cuando antes no lo cobraban. Si tú tienes una vivienda que cuesta 5 millones, al año tú vas a pagar 50,000 pesos. No, porque el IPI se calcula a partir... El 1% del valor de la vivienda. No, pero del exceso del valor límite. Pero como quiera, es una carga más. Claro, una carga, porque por $1 millón de pesos. Y lo peor es que no queda claro. Por ejemplo, hay una norma que establece, en el caso de la vivienda única residencial, las personas de mayoría que están por encima de los 65. Eso se mantiene. Pero nunca lo aplican. Bueno. Es decir, no hay régimen eficiente que te diga, por ejemplo, tú tienes un bien, tú tienes ya, no hay una manera, no hay rigor en la aplicación de esa parte, y tú vas a impuesto interno y no te hacen caso. Tú vas a pagar como quiera la tasa que dice. Al final lo que va a pasar, para los que dicen, bueno, pero va a pagar IPI el que tiene más vivienda, el que tiene más propiedades, es que eso se va a reflejar en el alquiler de vivienda. Porque nadie se va a quedar así. No, se refleja en todo, pero yo quiero, eso va a impactar el alquiler, pero igual el que tiene su vivienda va a tener que pagar. Que sí, porque es que por cada $1 millón de pesos. Pero el asunto es, en exceso pero hay que decir también que se necesita una reforma. Ahora lo que hay que ver es quiénes son los que han de contribuir. Porque obviamente el Estado está funcionando con déficit, ¿verdad? Pero mira, por cierto, no se toca el tema del problema del déficit eléctrico, cómo resolver ese asunto. Se comenzó ahora. Son muchos los problemas que hay, el Estado, el gobierno, tiene que financiarse, hay que buscar las medidas, pero lo que hay que tratar de que las medidas no impacten demasiado a los sectores que menos pueden, pero sin duda alguna que tiene que haber algún tipo de reforma. Y hay que reconocer que el presidente Abinader y su equipo han tenido el valor de impulsar todas estas reformas. Eso hay que señalarlo. Se le están jugando también. Es una realidad. Es tiempo de una pausa. En un momento retornamos con ustedes aquí en Careo. Muy bien, amigos, seguimos en Careo. Uno de los casos que ha llamado la atención de la ciudadanía es el caso de Transcorp Latam, denominado como Operación Camaleón por parte del Ministerio Público, y que a fin de cuentas lo que se trató fue de una licitación que se hizo para colocar semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo, y que fue denunciado por empresas que participaron, señalando irregularidades, y eso comenzó a mover a la compra y contrataciones y otras instituciones que confirmaron esas irregularidades durante el proceso de licitación, y que luego se ha complicado con el hecho de que se ha encontrado, según el Ministerio Público,
una capacidad de espionaje en esa red semafórica que se comenzó a instalar, porque tampoco se terminó de instalar. Y hay que decir algo, la gente cree que se pagaron 1.300 millones de pesos, que era el valor total de la licitación. Lo que se ha pagado hasta ahora son 200 millones de pesos, 200 y pico de millones de pesos. Y que luego se ha encontrado que la misma empresa, que una empresa de Jochi Gómez, firmó un acuerdo que, según el Ministerio Público, irregular con el Ministerio de Defensa para labores de investigación en general. Entonces, se conoció la medida de coerción recientemente, se decidió enviar a prisión por 18 meses y se declaró el caso complejo. Los 18 están meses mandando, fueron a Hugo Veras, Jochi Gómez y Padovani, ahora no me llega el nombre. Padovani Báez. Porque la jueza entendió que existen pruebas que, aunque no se estaba juzgando al fondo, señalan que que realmente Pedro Vinicio Padovani Báez, que esta red realmente estaba dedicándose, o mejor dicho, que este grupo se estaba dedicando a una situación compleja. Es una situación que a uno hasta cierto punto le sorprende, porque Hugo Veras, sobre todo el señor Veras, es una persona de los medios de comunicación, un hombre joven que siempre estuvo opinando a favor del tránsito de la República Dominicana, de las necesidades de modernizar el tránsito, y luego es sometido a este proceso. Sin embargo, según el Ministerio Público, dentro de un allanamiento dentro de un vehículo de propiedad de Jochi Gómez, en el que se hizo un allanamiento, se encontró una carta del DNI advirtiéndole a Hugo Veras sobre el proceso de licitación. Y eso a uno, la verdad, le preocupa, por el hecho de que se tiene que cuestionar necesariamente si es así, como dice el Ministerio Público, dónde estaba la lealtad de Hugo Veras, si hacia el empresario o hacia el Estado, que fue quien lo contrató. Bueno, el director de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, dijo, después que la jueza tomó las medidas, ¿verdad?, de coerción contra los implicados en este caso, triunfó la verdad sobre la mentira y el miedo. ¿Qué te parece? Bueno, es que todavía no se ha condenado a nadie. Pero yo te estoy diciendo lo que él dijo. Es un tema, ¿verdad?, que ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Vamos a ver hasta dónde las autoridades van, ¿verdad?, a mostrar todos los elementos, porque ya mientras tanto es inevitable que los tres que tienen sobre sus hombros, ¿verdad?, la medida de coerción, esos van a pasar todo lo que resta de años presos, porque la revisión obligatoria es en enero. Son de hecho el 25 de enero. Son de hecho 3 meses presos, y parece que los juicios, ya la jueza tomó esa decisión, y que los juicios, los elementos, los hechos, todo lo que son, digamos, los hechos fácticos del Ministerio Público parece que tienen algún asidero, porque una juez no va a tomar una medida tan drástica, 3 meses de prisión preventiva, si no se fundamenta en algunos hechos reales. Y parece que el expediente que involucra a Jochi Gómez, demás, y al pobre Hugo Veras, tiene fundamento, ¿verdad? Y entonces eso tiene que ver con la justicia que dirima y que corra la suerte que sea, y que cada quien sea responsable de sus actos. Camacho también dio un detalle muy interesante y dijo que esta investigación da pie a nuevas investigaciones. Interesante. Yo vi ahí que la abogada de Hugo Veras dijo como que él era un chivo expiatorio, y que habían poderes superiores en todo esto. El asunto es que parece que el Ministerio Público ha fundamentado bien su acusación, y la jueza tuvo elementos de valor para tomar esa decisión. Yo creo que es tiempo de la pausa, Omar. Así es, vamos a una pausa y en un momento retornamos con ustedes aquí en Careo.
seguimos aquí en Careo con don Omar Santana. El próximo sábado, Lito Santana va a estar con ustedes. Termina sus vacaciones. Hay que decir que el Poder Ejecutivo presentó otra nueva reforma, la reforma laboral, al Código de Trabajo, el código que data de 1992. Omar, ¿cuántos años son eso ya? Son 33 años. Mucho tiempo, había que hacer una reforma. La parte esencial para el empresariado, para los empleadores, para la patronal, no fue modificada. Yo creo que ese era el único interés que ellos tenían en esa reforma, el aspecto, digamos, nodal, fundamental. Y ellos están disconformes, no han estado de acuerdo desde el principio, pero hay que decir, sin embargo, a favor de esa reforma, que esa reforma sí fue muy discutida, bien discutida, cientos de horas, días en ese proceso. Lo que pasa es que los patronos, los empleadores pretenden que se le quite el derecho a los trabajadores a la cesantía. Y eso no puede ser. Por un principio elemental, los derechos no se renuncian, es una conquista. Los trabajadores tienen el régimen de cesantía que le permite, cuando el empleador decide cancelarlo, que le paguen sus prestaciones laborales. Entonces, es la cesantía esa. Entonces, yo creo que eso está muy bien, que no debieron ceder en eso, porque eso violentaba los derechos de los trabajadores, una conquista. Lo demás, han dicho, bueno, todo eso favorece, es que los códigos laborales son pro trabajador. Es decir, el derecho laboral se fundamenta en un principio, que es el principio de protección al trabajador. Entonces no puede ser para mal. Una reforma laboral no puede ser para dañar los derechos conquistados o los derechos, por ejemplo, las nuevas formas del trabajo, sea hacia el futuro, como el teletrabajo, lo que fuere. Es decir, la vocación del derecho laboral es para que propenda para el bienestar y la mejoría del trabajo de la gente. Ahora bien, tiene que haber los empresarios tienen que haber garantía para la inversión, el ambiente tiene que ser favorable, pero no puede ser jamás en desmedro de los trabajadores. Bien, otro hecho de esta semana fue el paso del huracán Milton por Florida. Por suerte, para los estadounidenses no causó los daños que se estaban esperando. Pero como 7 muertos. Aún así ha dejado al menos 10 muertos hasta la mañana del viernes. Más de 3 millones de viviendas sin servicio eléctrico. Hubo muchas inundaciones y una cantidad récord de tornados, que habría que ver a qué se deben, por qué este huracán generó tantos tornados. Que eso sí destruyeron muchas viviendas en muchos lugares. De hecho, varios de las primeras víctimas se debieron al paso de tornados. Pero Estados Unidos se recupera pronto, un país rico, y probablemente van a ir en ayuda de su gente. Vi ahí que solamente un artista hizo un aporte de $5 millones para los damnificados de la Florida. Y Haití sigue de mal en peor. Ya para terminar, nosotros aquí con las deportaciones, y el gobierno va como por 11,000, y de nuevo matanza en Haití, más de 70 en otra matanza de la población civil inocente. ¿Cuánta barbaridad? Más de un centenar ya se cree, por la misma matanza, que más personas han ido muriendo, de las que han resultado heridas. La situación de Haití compleja. Muy terrible. Denunciaron a la República Dominicana ante la OEA, y Dominique Dupuy, la canciller haitiana, anda en diligencia, según anunció ahí, la vi en su Twitter. Anunció que estaría en Washington discutiendo, además de la búsqueda de más ayuda para Haití, también expresar a los grupos con los que se reúnan la situación de las deportaciones masivas de haitianos desde la República Dominicana. No hay tiempo para más, Omar. Así es, don Osvaldo, agradecerle a usted ese relevo deluxe que tuvimos en estos días, y a ustedes también por la sintonía y por la atención brindada. Así que hasta la próxima y pásenla bien.